Buenas noches a todos. Me llamo Irma y trabajo como parte de un servicio de entregas. Como aquí pagan por tarjeta, no nos pueden hacer bromas por teléfono, ni mucho menos. Todo el sistema está muy controlado, así que en términos generales es bastante tranquilo. Claro, para todo hay una excepción. Les voy a contar lo que me pasó al momento de llevar un pedido. Recuerdo que era una noche normal, con los pedidos de un viernes cualquiera. Era bastante tarde. De hecho, según yo ya iba a terminar mis pedidos, pero de pronto me llegó una petición a un restaurante cercano que iba a una casa que no estaba lejos. Además de que la propuesta era una buena propina. Conforme la orden avanzaba, esperé afuera con mi motocicleta. Era una orden sencilla de pizza. Mientras estaba, el cliente me mandaba mensajes para saber cómo iba yo, si no era demasiado tarde para entregar, etc. Me dijo que era una persona mayor y que apenas estaba empezando a usar esos medios, así que me preguntaba si podría subir a su casa a entregarlo. Dijo que el portón estaba abierto y la casa también. Solamente tendría que poner la pizza en una mesita de la sala y listo. No le vi mucho problema, así que cuando me entregaron el producto, inicié el recorrido a la casa. Conforme avanzaba, me di cuenta que el barrio al que iba no era especialmente bueno. Eran un conjunto de estructuras viejas, que se veían ya bastante derruidas. Pero bueno, avancé hasta donde me daba la dirección. Enseguida me di cuenta que la casa a la que llevaba la pizza estaba completamente a oscuras. Era un caserón que me daba mucho miedo nada más de verlo. El aura de esa casa era opresiva. Tenía ventanales grandes cubiertos de rejas de metal, las cortinas cerradas. Las enredaderas enormes se enroscaban sobre árboles inmensos que en la oscuridad del crepúsculo se antojaba como un bosque. El aroma de unos jazmines que no se veían por ningún sitio me llegaba a la nariz de lleno. Le mandé un mensaje al cliente para que el señor bajara a recoger sus alimentos, como parte de la costumbre. Recordé que él había dicho que entrara en la casa, así que abrí el portón con cuidado. Efectivamente estaba abierta. Con un chirrido por el óxido de los goznes, se dio con cierta facilidad. Pasé saliva por los nervios, tenía serios escalofríos en la espalda. Cerré los ojos un segundo para comenzar con una pequeña plegaria y crucé el umbral. Dentro del terreno, podía ver que al interior de la casa, las cortinas se movían de un lado a otro, como si una persona estuviera detrás de ellas, pasando, tratando de asomarse en esa penumbra. Caminé escuchando mi corazón latir tan fuerte que podría jurar que si alguien estuviera a mi lado, notaría el sonido que emitía mi pecho. La respiración la tenía acelerada. Era una cuestión muy animal lo que me estaba pasando. No había una razón para sentirme así, pero la atmósfera opresiva se estaba colando por mis ojos hasta el cerebro. Me sorprendía que la comida en mi mochila no estuviera helándose como yo. En ese sitio la temperatura era al menos unos 5 grados más baja que en la moto que la esperaba afuera. Con aplomo, di algunos pasos para subir por las escaleras. Eran solamente 4 escalones de piedra. La puerta era enorme, de madera, con una aldaba que tenía un rostro gritando a forma de adorno. Al tocar, el sonido recorrió unos pasillos que sonaban huecos al interior de la casa. Como se me había indicado, abrí la puerta con suavidad, pero la estructura sonó con un crujido viejo, como si no se hubiese abierto en mucho tiempo. El interior olía muy mal. Tenía ese aroma de la putrefacción que era imposible que la esencia de los jazmines cubriera. El suelo, que era de mármol viejo, tenía una gruesa capa de polvo encima.
Con miedo en mi corazón seguí hasta que vi una mesita en el medio. Saqué rápidamente la pizza de mi mochila. Dejé la caja humeante aún sobre el mueble de madera. Estaba a punto de irme cuando escuché una voz débil que me decía que necesitaba ayuda. Como me había dicho el cliente por la aplicación, sonaba una persona mayor. Decía que estaba en la cocina, que se había caído. No tenía corazón para decir que no, así que me dirigí a donde estaba la voz. Traté de prender la luz, pero no se podía. Tenía el alma en un hilo cuando encontré a la persona. Efectivamente estaba tirada en el piso frío y se veía mayor. Me incliné para ayudarle, pero enseguida noté que tenía el cuerpo rígido, característico de los cadáveres. De un salto atrás, salí corriendo inmediatamente de ahí. Tenía el teléfono en la mano. Marqué a emergencias y me quedé afuera hasta que llegaron los oficiales. Una vez que entraron, se dieron cuenta de lo mismo. Llegaron luego las ambulancias forenses y luego de un rato sacaron al cuerpo envuelto en una bolsa para cadáveres. Los policías me dijeron que la persona ya llevaba al menos un par de días fallecida. Los primeros informes parecían apuntar a un infarto fulminante. Ellos me preguntaron cómo había llegado ahí. ¿Cómo era posible que me diera cuenta de lo que pasaba? Les conté mi historia. Vieron el historial de la aplicación. Ninguno entendía qué pudo haber pasado. Me fui de ahí. No supe más del asunto. Sin embargo, ahora, cada vez que veo un pedido de una persona mayor, tengo un ligero escalofrío en el cuerpo y prefiero llamarles por voz para asegurarme de que siguen vivos. Buenas noches, mis compas. Mi nombre es Chris. Soy parte de un club de motociclistas. Esta es mi historia de cómo una vez me topé con el diablo y no me di cuenta hasta muy tarde. Estábamos tomando en un bar. Era un viernes cualquiera. Al día siguiente no tenía chamba, así que me pensaba poner estúpido. Sé que no es lo más prudente al manejar una motocicleta, pero pues a mí no me conocen por mi prudencia. Total que disfrutábamos de la buena compañía cuando un tipo alto, de barba de cabra, con el rostro de facciones delicadas como talladas por los ángeles, se nos acercó. De entrada ya nos estábamos burlando de él. Era como ver a una mujer con barba. Creo que nos escuchó porque sonreía de forma maliciosa diciendo que si nos sentíamos muy machos, podríamos enfrentarlo en cualquier momento y ganarle en todas las pruebas sin esfuerzo, o seríamos más maricas de lo que lo juzgábamos. Eso nos calentó la sangre, así que aunque estábamos tomados, le dijimos que le aceptábamos los retos que quisiera. Se sentó en una mesa y dijo que cualquiera que lo venciera a beber pasaría a la siguiente ronda. Pero para ser justos, puesto que nosotros ya habíamos empezado, se tomaría una botella completa primero. Pensamos que era solamente un fanfarrón que nos quería presumir su dinero y que se la pasaría de a traguitos toda la noche. Pero con bastante habilidad, tomó la botella por la parte ancha. Era un ron añejo que venía en un contenedor parecido a una garrafa, y se la tomó de un trago, apenas viendo a mis ojos, divertido por mi expresión de incredulidad. Después de esa primera demostración, y que vimos que no se inmutaba en lo más mínimo, comenzó a beber los shots que le poníamos enfrente, sin mostrar el más mínimo arrepentimiento o signos de ebriedad. Mis amigos caían uno a uno. Yo era el que tenía más aguante y apenas podía seguirle el paso a ese ser. Cuando el penúltimo de nosotros cayó, el hombre dijo que era suficiente. Yo sería el que pasaría al siguiente reto. Se levantó con cuidado,
no sin antes darse un pase de un polvo blanco que también me ofreció, según él, para quedarnos en un medio justo donde ambos estuviéramos sobrios. Tomé el polvo. Enseguida me despertó hasta el alma. Sentí que la sangre me ardía en fuego y la mente se me encendió como nunca. Era un pasón de adrenalina tan fuerte que apenas podía centrarme en la realidad que me rodeaba. Vi al hombre que simplemente soltó una risita divertida. Dijo que lo siguiente era una carrera de motos y esperaba que estuviera a la altura. Salimos del bar. El cemento del piso barato crujía bajo mis pies. Me subí a mi motocicleta. Él se trepó a la suya y emprendimos la marcha a un punto de la calle que era el más amplio y largo. Mis amigos estaban a los laterales, divididos entre que me dejara de chingaderas y que lo hiciera polvo. Como no aguanto que me reten y no dar batalla, me subí al vehículo e hice tronar al motor. El tipo realizó la misma acción. Su motocicleta tenía una calidad rara. Podrías jurar que esa cosa estaba viva. Casi que respiraba entre el metal. Era de un tono rojo quemado con detalles de oro que la hacían ver como si hubiera salido del infierno mismo. Le dije que si ganaba, quería su moto. El hombre me contestó que con gusto. Si le ganaba, podría pedir lo que quisiera. Por un momento, pude ver en sus ojos un par de flamas ardiendo. Pensé que era una alucinación por la cosa que me había dado. Me puse el casco. El desconocido repeló. Me llamó cobarde. Me lo quité e iniciamos la carrera. Podía ver cómo el aire le mecía el cabello. Se notaba que tenía un par de cuernos que sobresalían de la cabeza. Pero como ahora hay mucha gente con implantes, no pensé que fueran tan paranormales. Conforme aceleraba, podía notar que ya íbamos a más de 150 y su máquina apenas resoplaba. Sacaba chispas del asfalto, al igual que la mía, pero no tenía el menor indicio de que esa fuera su velocidad definitiva. La recta iba a convertirse en curva. Tenía que bajar el ritmo a la fuerza, a menos de que quisiera estamparme contra los muros de contención del camino. El tipo no disminuía la marcha en lo más mínimo. Estábamos a punto de partirnos la madre, cuando el hombre comenzó a reír de forma histérica. Se paró sobre su motocicleta que seguía la marcha como si nada, y acto seguido se dio una marometa imposible. Ahora sabía que me estaba enfrentando a un ser del más allá. Su lengua bífida salía y entraba a su boca de forma burlona. Por primera vez en mucho tiempo me sentí asustado. Tenía que parar esa carrera demencial. No había forma de ganarle a ese ser que no pertenecía a este plano. Quise bajar la velocidad de a poco, pero mi máquina estaba poseída por una fuerza incomprensible que no me dejaba aminorar la carrera loca. No soy especialmente creyente, pero surgieron de lo más profundo de mi mente las palabras de la oración del Ave María. Supe que iba por el camino correcto, porque poco a poco pude controlar mejor mi moto. Finalmente, el hombre retorció la cara con una mueca de odio. Se alejó en la oscuridad, alejando su motocicleta, que seguía chirriando por el fuego que salía de sus neumáticos, hasta que lo perdí de vista. Momento en el cual finalmente pude parar mi vehículo y salir con vida de ese encuentro funesto. Mis amigos me alcanzaron en sus motos en poco tiempo y me ayudaron a regresar a casa. Después de esa noche demencial, me he hecho creyente, porque si existe el demonio, seguramente también lo hace Dios. Saludos a todos.
Les quiero contar una historia que nos pasó a mí y a mis amigos, cuando un ente de ultratumba vino a cobrarse una deuda con uno de nuestros compas y no pudimos hacer cosa alguna. De entrada, debo contarles que el carnal al que le pasó esto decía que era santero o brujo, pasó hace bastantes años, así que no me acuerdo bien. Total que el hombre andaba haciendo trabajos para diferentes personas y hasta los compas con parche le encargaban cosas. Estábamos de viaje por Veracruz. Era una rodada tranquila, porque solamente teníamos que ir de la Ciudad de México ahí, quedarnos un rato para disfrutar del destino y regresarnos al día siguiente. Iba atardeciendo cuando llegamos a Veracruz. El clima era cálido. La brisa del mar nos llegaba a la cara con calma. Era el inicio de una noche bastante buena. Dejamos las motos en el hotel, nos instalamos y a continuación nos fuimos un rato a la playa. Era de noche ya, así que no teníamos planeado meternos a nadar ni nada. Solamente era una reunión con fogata alrededor del mar para disfrutar de la arena lo más posible. Ya habían abierto las frías. Comenzamos a tomar muy a gusto. Nos encontrábamos platicando de cantidad de cosas sin importancia cuando notamos que el Mike, el tipo que les comento que era santero, comenzó a inquietarse. Se notaba nervioso y como que le contestaba a alguna persona que no estaba presente en nuestra realidad. Nos empezaba a poner nerviosos, así que le preguntamos qué le pasaba. Él nos dijo que nada, que solamente pensaba en que se le había olvidado algo en casa, y por eso estaba inquieto. Nos extrañó su respuesta falsa, así que le insistimos en que éramos todos del mismo grupo. Nos podría decir lo que pasaba sin esperar que alguien lo juzgara. Estaba por comenzar a hablar cuando sentimos un viento muy fuerte que procedía del mar. Eso hizo que el Mike se diera la vuelta y entonces se cayó de bruces del susto. Todos vimos que de las aguas venía un jinete cabalgando sobre un equino que tenía los ojos rojos, la crin de fuego y las patas también encendidas en llamas. El hombre que venía sobre el animal era un charro con los ojos iluminados de la misma manera. Estaba vestido con el ajuar charro, de un tono negro. Estaba ricamente adornado con hilos de oro de diseño intrincado pero tan notorio que incluso a la distancia lo podíamos adivinar. En segundos llegó a nuestra fogata. Ni le dio tiempo al Mike de correr. Solamente alcanzó a gritar antes de que el charro alargara la mano y se llevara una especie de humo que salió del cuerpo de nuestro amigo. La aparición siguió cabalgando mientras se reía de una forma macabra, gritando que las deudas con el diablo siempre se pagan, de una forma u otra. Cuando reaccionamos, nos dimos cuenta que nuestro amigo estaba ya tieso en la arena. Tuvimos que llamar a emergencia, pero no había nada más que hacer por él. Buenas a todos. Prefiero que no se diga mi nombre porque esta historia se trata de alcohol y motos. Y pues no creo que sea buena idea confesar ese tipo de cosas. Íbamos un compa y yo de viaje en carretera, a medio camino entre Zacatecas y Jalisco. Nos empezó a dar sed de la mala, así que buscamos algún sitio en la carretera para quitárnosla. Al lado del camino vimos una covacha donde se notaba una luz roja que salía invitadora. Como no teníamos miedo a nada, nos creíamos muy gallitos. Nos metimos para ver si podíamos tomar algo ahí. Efectivamente, vimos que en el sitio había un fiestón loco. Notamos, pese a la luz tenue,
que había una buena cantidad de muchachas carnositas y de ropas breves, de forma que eso nos bastó para quedarnos. Nos sentamos en una de esas mesas de metal, con la marca de cerveza a medio borrar. Enseguida llegó a nuestro sitio una chica de pecho generoso y cadera enorme. Le dijimos que nos trajera una botella del alcohol más fuerte que tuvieran. Ella nos sonrió con picardía. Se fue contoneando las caderas y en menos de un minuto regresó con una botella que olía a mezcal, pero no tenía letrero alguno. Nos encogimos de hombros, pero comenzamos a beber con ganas. Poco a poco nos fuimos soltando. Al relajarnos nos pusimos a ver qué había en el local, que ahora se nos antojaba mucho más grande de lo que aparentaba por fuera. En ese momento me di cuenta que muchos de los parroquianos tenían sendos cuernos saliendo de la cabeza, además de un tono de piel rojo que disimulaba la luz de los focos del mismo tono. Todos reían con colmillos en sus bocas bien abiertas. Los ojos se notaba que emitían una luz fantasmagórica que hizo que se me erizaran todos los pelos. Al decirle eso a mi compa, él me confesó que estaba viendo lo mismo, pero que no me había dicho nada porque pensó que estaba enloqueciendo. Estábamos por terminar nuestros tragos. Se me ocurrió que podríamos irnos discretamente si pagábamos en ese momento y actuábamos como si nada. Le hablé a la mesera que al acudir, ahora pudimos notar que compartía las características del resto de las personas en ese local, adicionando una cola que le salía de la espalda. Cuando pedimos la cuenta, ella nos dio con una voz seductora que solamente tendríamos que pagar con algo pequeño. Nuestra alma, y listo, comenzó a reírse de forma histérica al ver nuestra mirada sorprendida. Alargó las manos para agarrarnos del brazo, pero de una patada saqué volando la mesa. Tomé a mi amigo del brazo y me fui corriendo del sitio como pude. Los otros personajes casi nos agarran, pero con suerte y algo de agilidad salimos de ahí al aire nocturno, nos subimos a las motos y nos fuimos hechos la fregada. Se nos había quitado lo ebrio en segundos. Hicimos un trayecto de 3 horas en 2. Cuando llegamos a la ciudad simplemente no podía creer mi suerte. Habíamos sobrevivido a los seres de ultratumba. Saludos a todos. Vivo en Guadalajara y lo que les voy a contar me sucedió hace unos 6 años, mientras estaba trabajando como mensajero para una famosa empresa de ese ramo. Por esos tiempos, no era tan común como ahora tener las guías y contacto de los envíos a la mano. Parte de la tecnología es que ha mejorado mucho la logística y las entregas. Recuerdo que ese día me habían mandado a una entrega a una zona bastante abandonada de la ciudad. De hecho, al ver la dirección, pregunté 2 veces si era la correcta, a lo que mis compañeros verificaron que sí. Había un envío de una caja pequeña que estaba anotado para llevar a las 12 del día. El usuario había confirmado la dirección, de forma que era seguro que me recibirían. No me quedó más que encogerme de hombros y seguir con el trabajo. Los paquetes anteriores eran a zonas más amables de la ciudad, así que esas entregas fueron realizadas sin mayor contratiempo. Después me dirigí al domicilio que me faltaba. Estaba claro que la zona donde tenía que hacer la entrega del paquete se encontraba lejos de cualquier sitio bien urbanizado. Era una zona de la ciudad que, en algún momento, podría haber sido de casas de lujo, en el centro de la ciudad, pero que ahora se encontraba rodeada de grandes propiedades en desuso. Noté que el domicilio al que me dirigía se encontraba en una finca que parecía abandonada desde hacía mucho tiempo.
en la avenida Revolución, cerca del centro de la ciudad. Al exterior se notaba que detrás de la puerta de madera, bastante desvencijada, había un montón de plantas que hacían juego con un exterior también derruido. Los ladrillos de adobe sobresalían por debajo de la pintura, colocada de forma apresurada para que el colado de la pared se viera más o menos decente. Estaba bastante confundido, así que decidí llamar a la puerta, y evidentemente nadie me contestó. En esa quietud del mediodía, podía ver a través de la puerta que un montón de plantas se extendían hasta donde daba la vista. Llamé al contacto por teléfono. Una mujer que se escuchaba muy mayor respondió. Le pregunté si la dirección era la correcta. Le dije que estaba justo a la puerta del domicilio. Le di la descripción completa para asegurarme que entendía que estaba en un sitio que se notaba abandonado. Ella contestó que sí, que efectivamente ese era el punto que estaba buscando y que en un momento abriría la puerta. Me quedé algo estupefacto con su reacción, pero como ella era la cliente, no tuve otra opción que mantenerme a la espera de que la mujer abriera. Increíblemente, la madera casi putrefacta del sitio se abrió sola, revelando un interior lleno de lo que había pensado antes. Un techo caído, montones de plantas que crecían sin orden, muebles ajados por los años pasados de la misma forma. Detrás de la puerta no había nadie, solamente el aire frío que el encierro a medias daba a ese punto. Un escalofrío enorme me recorrió la espalda. Sentía que mi mundo se iba a caer a pedazos si veía a la propietaria de ese punto. Pero ni una alma salió al encuentro. Solamente recibí una llamada del número designado como el de contacto. No tuve el coraje de contestarla. Simplemente dejé la pequeña caja dentro y la puerta se cerró suavemente, sin que nadie la moviera. Al hacer contacto con el marco, los goznes sonaron fuertes, como si estuvieran colocando una tranca en el medio de todo eso. Mi aliento se sentía acelerado dejando mi cuerpo. Estaba a punto de vomitar cuando la llamada se repitió. Las piernas me temblaban demasiado como para poder irme de ahí, y por reflejo contesté. Era la voz de la anciana agradeciendo la entrega. Me comentó que podía pasar al interior para recibir una recompensa por el servicio. La voz sonaba intrigante, como si prometiera una buena cantidad de dinero. De nuevo la casa se abrió ante mí con suavidad. Ahora ya no era el sitio desgarbado de antes, sino que los pisos, muebles y luces tenían un esplendor que ya no pertenecía a nuestra época. Podía sentir manar de ese punto un olor muy fuerte a flores frescas, un aroma que no podía cubrir por completo el dulzor anormal de la putrefacción de los cuerpos. Era como oler una funeraria. Noté que una figura encorvada avanzaba en la oscuridad, interrumpida por las lámparas. Sus ojos brillaban como dos flamas en medio de ese escenario imposible. Gracias a todo lo sagrado, mis piernas finalmente reaccionaron y pude salir corriendo de ese sitio. Llegué a mi motocicleta y la encendí. Me regresé directo a casa y no miré atrás. Recibí varias llamadas más de esa persona. Decidí bloquear el número. Poco tiempo después dejé de ser mensajero y comencé a tener otro tipo de negocios. Nunca dejé mi moto de lado. Cada que paso cerca de ese inmueble, recibo llamadas misteriosas. No dudo que sea el mismo ente, tratando de que algún idiota entre en su madriguera, con un propósito que, gracias a Dios, desconozco.